Pues muy bien, continuamos siguiendo la trayectoria de Elon Musk. Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Jornada del Emprendedor. En este canal compartimos contenido para personas como tú, que tienes interés en desafiar tus límites, abrir nuevos caminos y vivir con propósito. Creemos que emprender es mucho más que crear un negocio. Es abrazar un estilo de vida que nos haga vibrar. Ayúdanos a que más personas conozcan el canal. Déjanos tu valioso like y si aún no lo has hecho, suscríbete activando la campanita. Como sabes, nada es fácil para un emprendedor. El camino está lleno de decisiones difíciles, elecciones también valientes y, por supuesto, muchos giros inesperados. Esto fue exactamente lo que ocurrió en la vida de Elon cuando se encontró en el punto de partida de algo mucho más grande, Zip2. En 1995, con 24 años, Elon completó su formación en la Universidad de Pensilvania. Obtuvo 2 títulos, uno en economía por la famosa Wharton School of Business y otro en física. Sin embargo, lo que parecía ser un recorrido académico exitoso, pues apenas estaba empezando. Después de terminar sus estudios, decidió mudarse a California para ingresar en un programa de posgrado en la Universidad de Stanford, y esto con el objetivo de obtener un doctorado en física. Pero lo que ocurrió a continuación fue uno de esos momentos que puede definir la carrera de un emprendedor. Elon, con toda su inteligencia y también con esas ganas, esa sed de aprendizaje que tenía, tomó una decisión audaz. Apenas 2 días después de empezar el programa, decidió echarse atrás. Decidió dejar atrás el posgrado y decidió tomar otro camino, algo que para él era más valioso que la educación tradicional. ¿Y esto qué podía ser? Pues la experiencia práctica y el conocimiento adquirido en el mundo real. Elon Musk siempre ha sido crítico con el sistema educativo convencional. Cree que en muchas ocasiones las escuelas no fomentan el pensamiento crítico ni la resolución creativa de problemas. En lugar de seguir la fórmula tradicional, él prefirió aprender por su cuenta, cometiendo errores, sin duda, pero también aprendiendo de ellos y, por supuesto, persiguiendo sus pasiones, aquello que verdaderamente le hacía vibrar. Para Elon, la educación formal tiene su valor, pero para innovar realmente lo que importa pues terminan por ser las experiencias en el mundo real. Y eso fue exactamente lo que hizo. Decidió que, en lugar de continuar con el doctorado, como te decía, desarrollaría sus propios proyectos. Con el apoyo de su hermano Kimball, Elon inició su primer gran proyecto, uno que seguro todavía no conoces, Zip2. En 1995, con apenas 24 años, marcó el punto de partida para todo lo que lograría en el futuro. Esa fue la piedra angular. Por supuesto, como en cualquier gran proyecto, surgió la cuestión del capital inicial. Para desarrollar Zip2, Elon necesitaba una inversión inicial, aunque las fuentes del dinero pues varían según las versiones de la historia. Una versión afirma que fue su propio padre, Elon Musk, quien proporcionó el capital necesario para dar vida a la idea. Sin embargo, otra versión dice que Elon, decidido a conseguir todo por sí mismo, rechazó el dinero de su padre y buscó alternativas. Es indiferente. Cualquiera que sea la versión correcta, algo es seguro. Elon estaba luchando con todas sus fuerzas por este proyecto. En ese momento, Elon vivía con muy poco. Ahorraba prácticamente todo. Incluso evitaba gastar en alquiler, por lo que vivía en una oficina alquilada donde trabajaba día y noche. Y como sabemos, lo que importa es lo que se construye, no el entorno. Y Zip2 fue, de hecho, un gran éxito. Aprovechó la revolución de Internet y creó una plataforma que estaba totalmente alineada con el crecimiento de la World Wide Web. Zip2 era esencialmente un servicio que convertía contenido impreso en formato digital. El gran logro de la empresa fue desarrollar una herramienta que conectaba mapas electrónicos con direcciones comerciales, algo similar a lo que más tarde terminaría por ser Google Maps. La idea era sencilla, pero estarás de acuerdo conmigo en que era súper efectiva. Ayudar a las personas a encontrar negocios en el mapa y trazar la ruta más corta para llegar a ellos. Era una gran idea, una idea innovadora, una idea de visionario, sobre todo para la época. Y eso, pues evidentemente se convirtió en un gran éxito. Lo que podemos aprender de esta etapa de la vida de Elon Musk es la importancia de arriesgarse, confiar en nuestras propias ideas y no tener miedo a cambiar de rumbo cuando sea necesario. Como mencionamos antes, Elon estaba en una universidad prestigiosa, camino a un doctorado, pero se dio cuenta de que el verdadero aprendizaje estaba en el mundo real. Cambió las aulas por las calles de California. Así que si alguna vez te sientes atrapado o atrapada en un camino o una fórmula que parece ser la más segura, recuerda a Elon Musk. A veces el mayor riesgo es seguir lo que todos esperan de nosotros. Y quién sabe, tu idea podría ser la próxima gran innovación que termine por cambiar el mundo.
Espero que estés disfrutando este vídeo. Por favor, recuerda dejarnos ahora tu like y suscríbete aquí al canal Jornada del Emprendedor. Dedicamos muchas horas a crear este contenido para ayudarte en tu visión de emprendedor y por ello conocer tu opinión es extremadamente importante. Cuéntanos en los comentarios si este formato está siendo importante para ti, si te está gustando, pues nos ayudará mucho a seguir inspirando a más personas. Seguimos. La idea de Zip2 fue, como te decía, un verdadero éxito. El software creado por Elon y su hermano Kimball simplificó de manera muy significativa el trabajo de las empresas comerciales, haciéndolas mucho más eficientes. Después de trabajar en el proyecto durante varios años, la innovación fue tan impactante que muchas empresas comenzaron a interesarse por comprar el servicio. Elon estaba atento al rápido desarrollo de Internet y creía que su idea aumentaría de valor con el tiempo. Y seguro que no te sorprende que eso fue exactamente lo que ocurrió. Zip2 fue vendida. El comprador fue AltaVista Search Engine, que más tarde sería adquirida por Compaq. Elon Musk recibió una suma significativa por la venta y se convirtió en millonario antes de cumplir 30 años. Estarás de acuerdo conmigo en que fue un logro impresionante. Pero Elon no utilizó el dinero para retirar y vivir cómodamente. Eso no lo representaba en absoluto. Decidió continuar ampliando sus inversiones y creó un nuevo proyecto llamado X.com o X.com. La idea de Musk era crear un banco en línea en plena transición del milenio. Elon tenía una visión clara del futuro y creía que los sistemas de pago electrónico serían ampliamente utilizados. Esta visión se convertía en uno de los hitos de su carrera. El principal competidor de X.com era Confinity, una empresa liderada por Peter Thiel, pero en lugar de competir, Musk y Thiel concluyeron que la mejor estrategia era colaborar. Después de una discusión razonable, los dos proyectos se fusionaron, formando lo que hoy conocemos como PayPal, un sistema de pago en línea que revolucionó totalmente el método de transacciones de la época. Aunque Elon Musk fue uno de los fundadores de PayPal, su relación con la junta directiva de la empresa no fue para nada sencilla. Hubo conflictos frecuentes sobre la dirección del proyecto y las decisiones a tomar. Uno de los puntos más tensos fue cuando la junta comenzó a considerar la venta de PayPal, la venta del proyecto. Elon Musk se opuso categóricamente, pero la decisión siguió adelante y el negocio se terminó por concretar. En otoño de 2002, PayPal fue vendido a eBay, un negocio que le generó millones a Elon Musk. Con las ganancias de la venta, Musk decidió dar el siguiente paso en su camino como emprendedor. Utilizó el dinero para empezar a desarrollarse como ingeniero de cohetes y de coches eléctricos. Te sonará, ¿verdad? Áreas que se convertirían en sus grandes pasiones y en las que no te hago mucho spoiler si te cuento que terminaría por hacer historia. Aunque Elon Musk se hizo aún más millonario con la venta de PayPal, no estaba empezando desde cero en el ámbito espacial. Antes incluso de vender PayPal, Musk ya demostraba un gran interés por la exploración espacial y comenzaba a dar los primeros pasos hacia ese objetivo. De hecho, en 2001, un año antes de que se cerrara la venta de PayPal, Elon no paraba de darle vueltas a su pasión por Marte y la exploración espacial. Ese mismo año, Musk anunció una idea bastante particular, un invernadero espacial diseñado para operar en las condiciones de Marte. Mars Oasis, como se conoció, era una idea ambiciosa, un invernadero autónomo que funcionaría como un ecosistema cerrado y que produciría alimentos y oxígeno para una futura colonización de Marte. Musk creía que la exploración espacial comercial estaba empezando y la colonización de Marte debía pasar de la teoría a la práctica, pero sabía que para ello necesitaría equipos adecuados para transportar cargas al espacio, un paso esencial para probar la viabilidad de su invernadero marciano. Fue entonces cuando comenzó a negociar con la empresa rusa Kosmotras, que fabricaba misiles balísticos intercontinentales, como el Dnepr. Estaba convencido de que los cohetes que desarrollarían conjuntamente serían ideales para transportar sus experimentos al espacio. Aunque inicialmente logró un acuerdo para comprar un cohete capaz de llevar cargas a órbita, este no llegó a materializarse. Los rusos dudaban de que Musk consiguiera darle una aplicación práctica para los misiles, ya que no creían que tuviese el conocimiento técnico suficiente como para manejar ese tipo de tecnología. Frustrado, pero decidido, Musk lo volvió a intentar y ahora sí, los rusos aceptaron iniciar negociaciones. Sin embargo, el precio no le convenció a Elon Musk. A pesar de su ambición y de que lo tenía muy claro, Elon consideraba que el coste era demasiado elevado y creía que podía encontrar una forma más eficiente de llevar a cabo sus planes. Este obstáculo financiero
marcó un punto de inflexión importante, ya que le llevó a darse cuenta de que para alcanzar sus objetivos de exploración espacial necesitaría él mismo proporcionar soluciones. Fue entonces cuando Musk decidió, en lugar de seguir dependiendo de proveedores externos, crear su propia empresa espacial, Space Exploration Technologies. Sin embargo, probablemente la conozcas más como SpaceX. Ahora sí, ¿verdad? ¿Sabes en qué año la fundó? En mayo de 2002, ni más ni menos. Con la creación de SpaceX, Musk puso la primera piedra de su revolución en la exploración espacial, ya que tenía muy claro qué hacer: desarrollar cohetes más baratos y eficientes para convertir la exploración espacial en una realidad accesible y al mismo tiempo comercialmente viable. Mars Oasis, aunque no se concretó como un proyecto independiente, fue la chispa que encendió la llama de SpaceX, donde Elon Musk comenzaría a construir el camino hacia la colonización de Marte y la exploración espacial de una forma muy innovadora. Parte del dinero de la venta de PayPal se destinó al desarrollo de SpaceX y sus primeros cohetes, evidentemente. Este dinero fue suficiente para las primeras etapas, pero el proyecto necesitaba más financiación, necesitaba inversores y los encontró. De hecho, varias empresas mostraron interés en invertir. SpaceX empezó a mostrar señales de éxito ya desde sus primeros días y los resultados, a pesar de que no fueron en línea recta, no tardaron en llegar. Lo más importante que quiero destacar sobre SpaceX es que, al contrario de lo que ocurre con prácticamente la totalidad de las empresas, no fue fundada con el objetivo inmediato de generar beneficios, sino con una misión mucho más ambiciosa: enviar un ser humano a Marte. Este enfoque claro, que era un objetivo claro a largo plazo, era lo que realmente impulsaba a Musk y a SpaceX. Sin embargo, no todo el mundo compartía ni su entusiasmo ni su visión. Varios iconos de la exploración espacial, incluyendo a figuras como Neil Armstrong o Eugene Cernan, manifestaron públicamente su desacuerdo con la idea de Musk de enviar humanos a Marte. Estos astronautas, figuras históricas del programa Apolo, consideraban que la idea era arriesgada y en muchos casos incluso poco realista. Más tarde, Bill Anders, otro miembro de la tripulación del Apolo 8, dijo en una entrevista para la BBC que enviar seres humanos a Marte era una idea ridícula. Estas críticas, como te puedes imaginar, tuvieron un gran impacto en Elon. Le dolieron en el alma. Sin embargo, no se echó atrás. En varias ocasiones dijo públicamente que si estas personas visitaran la fábrica de SpaceX, cambiarían de opinión sobre su proyecto. Como puedes ver, a pesar de las críticas, Musk no se dejó intimidar. Sabía que la visión de SpaceX era algo revolucionario y que con el tiempo las personas entenderían la importancia de sus acciones. Y de hecho, el tiempo está demostrando que tenía razón. ¿Qué? ¿Tienes ganas de saber más? Pues te lo contaremos en el próximo episodio. Tan solo te voy a pedir un favor. Cuéntanos, por favor, en los comentarios qué es lo que más te ha sorprendido de este episodio de la vida de Elon Musk. También sobre qué te ha parecido y si quieres que continuemos profundizando en su vida. Nos encanta saber lo que piensas. Eso nos ayuda a moldear los próximos contenidos. Nos vemos muy pronto y estamos deseando contarte nuevos detalles que sin duda no te dejarán indiferente. Hasta pronto.